las características. Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Qué gusto tenerlos ya conectados. Vamos a dar inicio con nuestra clase de Fundamentos de Derecho y en esta oportunidad pues vamos a trabajar las características de la sociedad. El último tema que vimos en la clase anterior, ¿sí? Vamos a hacer una recapitulación bastante rápida para que ustedes puedan vigilar sus cuadernitos y ver que estén al día. Posterior a esto vamos a entrar en materia y vamos a hablar del origen de la sociedad. Vamos a hablar de cinco teorías sobre el origen de la sociedad y ya nos vamos a adentrar a la comunidad primitiva, que es lo que tenemos planificado para el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar con nuestra recapitulación. Anteriormente se había mencionado que las características de la sociedad iban a ser 4 características. La primera de ellas iba a ser esa característica de solidaridad. Esta característica hace referencia a esos servicios que cada uno de los miembros de una sociedad presta a todos y a cada uno de los miembros de la sociedad. Es reciprocidad, ¿sí? Eso quiere decir que va en las dos vías, que hay una respuesta positiva, hay un efecto positivo, hay una reacción positiva ante una causa positiva, ante un primer acto positivo, ¿verdad? Entonces, la sociedad, los individuos que integran la sociedad, pues prestan ese servicio en espera de que este sea correspondido de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos referencia a esta característica de solidaridad. Vamos con la característica número 2, que es la característica de autoridad. En este sentido, la autoridad hace referencia a que a través que la autoridad surgió, como una necesidad, ¿sí? De asegurar la vigilancia y el cumplimiento de las leyes. Y es que para organizarse o bien para poder establecer las directrices o el rumbo que iba a tomar una sociedad, era necesario pues generar o contemplar el cuerpo de normas directrices que pudieran guiar el actuar de todos los individuos. Por lo tanto, surge necesariamente y hasta de una forma natural, si ustedes lo quieren ver así, esa autoridad, esa jerarquía, esa obligación de cumplir ante una autoridad, ¿verdad? Entonces, por eso se da a través de una necesidad de asegurar la vigilancia y cumplimiento de la ley, limitando así la libertad de los individuos para realizar algunos actos que pudieran afectar a terceros y garantizando los derechos a fin de poder convivir dentro de una sociedad, ¿verdad? Entonces ya vamos con la característica número 2. Veamos la característica 3, que es la característica de organización, ¿verdad? Esta característica número 3 hace referencia a que la organización pues van a ser aquellas conductas colectivas, o sea, aquellas conductas de la sociedad preestablecidas y ordenadas que buscan conseguir una finalidad concreta, importante para la existencia, bienestar y eficiencia de la sociedad. Cuando hablamos de organización, hacemos referencia a ese ordenamiento. Y en este caso va a ser un ordenamiento de conductas, un ordenamiento de actividades con el fin de poder alcanzar las metas y objetivos deseados, ¿verdad? Entonces, como tercera característica, ya vemos la característica de organización, que sería el ordenar las conductas y actividades. Muy bien. Vamos con la cuarta y última característica, que fue precisamente la de cooperación, ¿verdad? Y como cooperación, pues entonces aquí se da cuando los hombres comprenden que tienen intereses comunes y tratan de alcanzarlos por medio de una acción unida, ¿verdad? Entonces, ahí están las 4 características. Primeramente, esta de solidaridad, que hace referencia a a ese acto en donde las personas actúan o prestan un servicio con la espera de que este sea correspondido, donde existe la reciprocidad. La característica 2, que es la de autoridad, que surge como una necesidad de garantizar el cumplimiento de las leyes. La de organización, que hace referencia a ordenar, ¿sí? A ordenar las conductas y actos que vayan a realizar los ciudadanos con el fin de alcanzar los objetivos. Y la de cooperación, que se da cuando todos nos damos cuenta que tenemos el mismo interés, ¿sí? Que tenemos que alcanzar el mismo objetivo, entonces nos ponemos a trabajar juntos en una acción unida, ¿verdad? Muy bien, aquí termino entonces la recapitulación de la última clase para poder entrar de lleno con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy hace referencia a el origen de la sociedad. Y aquí vamos a tener 5 teorías.
Si mal no recuerdo, yo les supliqué que para el próximo día de clases pues tuvieran precisamente un cuadro o bien un organizador gráfico de estas teorías y pues aquí las tenemos, la teoría contractualista, teoría del contrato social, teoría naturalista, teoría ecléctica y teoría organicista. Aquí están las 5 teorías que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Si usted no pudo hacer su organizador gráfico, entonces durante esta semana, entonces hágame un favor de pues ponerse al día en el canal de YouTube y hacerlo despacito en casa. Hoy vamos a estar revisando y desarrollando cada una de estas teorías. Va a ser rápido, no nos vamos a adentrar tanto en cada teoría, solamente vamos a ver los puntos más importantes de cada una de ellas. Entonces, iniciemos con la teoría contractualista, ¿sí? Muy bien. Para esta teoría contractualista voy a necesitar el apoyo de ustedes y voy a solicitar, por favor, que el jovencito Anthony Aguilar nos pueda pues leer esta teoría de teoría contractualista. Anthony, entonces, por favor. Teoría contractualista. La sociedad se originó en un contrato social o pacto social, siendo producto de la razón, cálculo personal, convención y acuerdo de los voluntades. Excelente, gracias, Anthony. La sociedad entonces se origina, ahí está la palabrita clave y yo se la subrayé por ahí, por medio de un contrato social. ¿Sí? Precisamente yo creo que hace referencia a la forma o al título de esta teoría. ¿Sí? Si ustedes se percatan acá, tenemos contractualista, acá en esta parte, sí, pero aquí está la esencia, miren, ¿sí? Contrato, haciendo referencia a lo que es un contrato. Entonces, aquí está precisamente, ¿vean? La teoría contractualista, entonces, va a ser aquella en donde la sociedad se origina por medio de un contrato social. Un contrato o un pacto, ¿sí? Ahí están las palabritas claves, ¿sí? Siendo producto de la razón, cálculo personal, convención y acuerdo de voluntades. Va. Aquí hay otras palabritas claves que tenemos que revisar, ¿sí? Por ejemplo, estas donde hablan de la razón, ¿sí? O sea, ese contrato, ese pacto social que los individuos hacen es con un razonamiento. No es como quien dice algo que surge de la naturaleza o una situación parecida en donde no se tenga contemplado el razonamiento o el entendimiento, los conocimientos previos, ¿sí? No es algo que se dio porque sí, no, había un razonamiento. Punto número 1. Punto número 2, hay un cálculo personal. ¿Sí? Cuando se habla de cálculo personal es porque además de un razonamiento hay un análisis en donde el individuo pues trata de verificar y decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene asociarme con todos los demás individuos o crear una sociedad con ellos? Bien, punto número 3, ya hablamos de la razón, un cálculo, ¿sí? Para poder establecer si conviene o no y una convención, ¿sí? O sea, estar convencidos de que lo que vayan a realizar, el hecho de asociarse, el hecho de crear una sociedad con demás individuos, pues es lo correcto o va a traer consigo un beneficio personal. De ahí el cálculo, ¿verdad? Y por último, el acuerdo de voluntades. El contrato social o el pacto social no es obligatorio, no va a ser con carácter de que no tenemos otra opción más que hacer el pacto social, no. En el pacto ya dijimos, hay un razonamiento, hay un cálculo personal para establecer conveniencias y por último existe esa voluntad, ¿sí? Existe esa voluntad de querer formar una sociedad, de querer formar un grupo colectivo con los demás individuos. Entonces, esto sería lo correspondiente a la teoría contractualista, ¿verdad? Viene de un contrato social, o sea, la sociedad inicia por medio de un pacto social en donde los individuos pues razonan, calculan su conveniencia y aportan la voluntad de poder unificarse, unir esfuerzos para crear la sociedad. ¿Estamos? Muy bien, pues yo creo que hasta ahí vamos bien. No sé si hay alguna preguntita hasta acá. Todavía hay algunas personitas que están intentando ingresar al salón de clase. Yo les voy a suplicar a algún colaborador que dentro de unos minutitos, unos 10 minutos, podamos copiar y pegar la asistencia en el chat nuevamente, ¿sí? Bueno, entonces, pues yo creo que estamos bien hasta acá. Continuemos, ¿sí? Vamos a continuar entonces.
Si alguien necesita más tiempo aquí, me avisa, por favor. De mi parte, yo voy a borrar mis dibujitos y voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, pasemos, pues. Vamos con la siguiente teoría. ¿Cuál sería la siguiente teoría, jóvenes? A ver si alguien me apoya ahí. Ustedes que hicieron su organizador gráfico. ¿Cuál sería la siguiente? Teorías de contrato social. Excelente, teoría del contrato social. Muy bien. Vamos allá entonces, teoría del contrato social. Alguno podrá decir, profe, pero esta del contrato social, pues yo siento que la acabamos de ver en la contractualista, porque hablamos de un contrato, hablamos de un pacto social. Sí, es muy cierto, pero vamos a establecer algunas diferencias, ¿les parece? Y para eso entonces vamos a pedirle a... bueno, yo creo que esto también ya habíamos visto parte de esto, pero vamos a pedirle, por favor, a la señorita Abigail que nos pueda tomar lectura de esto, por favor. Teoría del contrato social. Surge como la necesidad de frenar la autodestrucción del ser humano por medio de un pacto social, entregando a los individuos todos sus derechos a la sociedad. Muy bien. Gracias, Abigail. El mayor expositor de esto es Thomas Hobbes en su libro de Leviatán. Por eso recuerdo que sí ya habíamos mencionado parte de esto, ¿no? Del contrato social, de esta teoría, porque les hablaba del libro de Leviatán, en donde explica cómo inicialmente los hombres se empezaban a destruir entre sí, amenazando con extinguir la especie humana. Entonces, por eso es que esta teoría contractualista, vamos a subrayar por último las palabritas claves aquí para seguir avanzando, pues menciona precisamente esto que surge como una necesidad. Creo que aquí está la clave de esta teoría, como una necesidad de frenar la autodestrucción del hombre, ¿verdad? Al igual que la contractualista es un pacto social el que establece el origen de la sociedad, solamente que acá hay, el origen es enfocado más a una necesidad de frenar, de parar, de detener la autodestrucción del hombre, ¿verdad? Y por eso pudiéramos hablar de aquellas primeras sociedades o estructuras sociales que se tuvieron, como la horda, los gens, la tribu, el clan, en donde ya estaba un tanto más desarrollado, pero en unas primeras como la horda, pues era bastante complicado establecer pues algunas normas y por eso pues la autodestrucción era evidente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Si alguien necesita un poquito más de tiempo aquí me avisa, por favor, y vamos a continuar con nuestra clase, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente teoría, chicos, que es la teoría naturalista, ¿verdad? Esta teoría, pues, es básica. Vamos a mencionar lo siguiente y para esto solamente vamos a escuchar a Noemí antes. Disculpe, Noemí me está levantando la mano. A ver, Noemí, por favor. Si pudiera. Bueno, continuamos entonces con la teoría naturalista, ¿sí? Vamos acá con esta y para hablar de la teoría naturalista, pues hacemos referencia a que esta se basa en que el hombre es un ser social. Y entonces aquí sí se da, obviamente por este apartado de naturalista, aquí sí se da ese apartado de que por una cuestión o por algo natural es que surge entonces la sociedad, ¿sí? Es el desarrollo o la evolución de la misma naturaleza la que hace que el hombre sea un ser social y entonces necesite de la sociedad para poder vivir, ¿verdad? Entonces, aquí el mayor expositor de esto es Aristóteles, ¿verdad? Que hace referencia a ese desarrollo, a esa evolución natural del hombre por querer o tener la necesidad de convivir con otros similares, por lo tanto se asocia, ¿sí? Entonces a eso se basa la teoría naturalista. Voy a dar un par de segunditos acá para que logremos copiar y vamos a seguir con la teoría número 4. A ver si Ale me explica cuál es la teoría número 4. ¿Cuál sería la teoría número 4? Yo sé que ahí están copiando. A ver si alguno me dice. Teoría eléctrica. Muy bien, la teoría ecléctica, ¿sí? La teoría ecléctica, muy bien. ¿Alguien tendrá alguna idea de qué es ecléctica o a qué hará referencia ecléctica? ¿No lo hemos escuchado antes? Ecléctica, algo ecléctico. ¿No? Bueno, la teoría ecléctica hace referencia a
a un origen divino. Entonces, pero vamos a entrar en detalle a continuación, ¿sí? Si alguien necesita más tiempito aquí, me avisa, por favor, y yo con mucho gusto regreso con esta presentación de la teoría naturalista. Coloquemos como subtítulo, por favor, teoría, disculpen, aquí me salté, voy a saltarme una más, aquí está, ecléctica, para que no tengamos confusión, ¿sí? Después voy a regresar a la organicista, ¿sí? Entonces vamos acá con la ecléctica. La ecléctica, pues a lo que hace referencia es a que trata de armonizar la teoría contractual y la teoría organicista. Quizá por eso fue que puse primero la parte de la teoría organicista para que entendiéramos qué es lo que pretende la ecléctica. Entonces la contractual y la organicista, pues lo que pretenden en la ecléctica es afirmar que las sociedades son organismos contractuales, ¿verdad? Ya sabemos que la contractual surge como una necesidad de evitar, de frenar, de detener la destrucción de la especie humana. Y por eso, pero es una necesidad, entonces por eso se da el pacto social. Y la organicista, que ahorita la vamos a mencionar, que hace referencia a que el hombre debe de ser sometido a las leyes biológicas y por eso se debe de agrupar y organizar como sociedad, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver. Muy bien, copiemos esto por favor y así podemos regresar a la teoría organicista. Voy a dar un par de segunditos aquí. Muy bien, vamos a continuar entonces, chicos. Regresemos a la teoría organicista, ¿sí? Que yo la estuve visualizando antes de la ecléctica. Aquí está, ¿sí? Coloquemos entonces como título teoría organicista para terminar de comprender la teoría ecléctica, ¿sí? La teoría organicista hace referencia a esa sociedad que es un organismo, ¿sí? En este caso, este organismo pues se extiende una independencia de partes hacia el todo, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante porque cuando hablamos de un organismo, hacemos referencia, por ejemplo, a esta molécula que tenemos por acá. Es un organismo y entonces de esta manera, cada una de las partes es independiente, pero contribuyen a una función principal, ¿verdad? Por eso aquí mencionamos que parte hacia el todo, compuesta por unidades, por ejemplo, la célula, ¿sí? El mayor expositor de esta teoría organicista que habla de que todo la sociedad es un organismo, pues es Herbert Spencer, ¿sí? Herbert Spencer, pues hace referencia de que es un todo con unidades dependientes, pero que cada una de estas unidades tiene una función y que a fin de cuentas todas buscan un fin común. Entonces a eso hace referencia, ¿sí? A ese organismo, a esa organización. Ahora bien, respecto a la teoría ecléctica, en donde lo que trata es armonizar o unificar, por ejemplo, lo que sería la teoría del contrato social y la teoría organicista, lo que pretende es reconocer que el contrato o la teoría contractualista o bien el origen de la sociedad fue por una necesidad de evitar la destrucción de la especie y por otro lado también que ya teniendo la organización, pues que cada una de las partes funcionaban independientemente o funcionan independientemente, cada una de las unidades, pero que responden hacia un todo, que es la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso existe una interdependencia de las partes de un todo. Herbert Spencer, entonces, el mayor expositor de esto, ¿sí? Un par de segunditos acá y continuamos porque vamos a entrar de lleno con lo que sería la teoría, perdón, la comunidad primitiva, ¿sí? Entonces, un par de segunditos nada más.
Muy bien, chicos. Continuamos entonces y vamos a hablar ahora de la comunidad primitiva. ¿Les parece? Entonces coloquemos como título, por favor, chicos, comunidad primitiva. ¿Sí? Comunidad primitiva. Y vamos a hacer referencia a lo siguiente. Bueno, continuamos pues, chicos. Comunidad primitiva. En este caso, pues vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a mencionar que la comunidad primitiva, pues, se caracterizó por la separación del reino animal y por la aparición de la sociedad humana, ¿verdad? El hombre se separa de un reino animal y ya surge como un grupo colectivo de individuos similares, ¿verdad? El hombre pasa del estado zoológico animal a un estado social. Aparecen las fuerzas productivas de la sociedad y entre los hombres se establecen las relaciones de producción. ¿Sí? Punto importante, ¿verdad? Entonces, aquí, respecto a esa separación del reino animal, pues yo creo que fue la clave, ¿verdad? Cuando se deja de ser una especie animal o pertenecer a este reino, porque se usa o se aplica un razonamiento más extenso. Y por lo tanto, entonces, aparece la sociedad, ¿sí? Con el surgimiento de la sociedad o con el surgimiento del grupo de personas que conviven en un determinado lugar, un determinado tiempo, pues se tiene que establecer lo que son las fuerzas productivas, ¿sí? Eso quiere decir que se debe establecer cómo es que el hombre en sociedad va a producir. Por lo tanto, se establecen las fuerzas productivas y así también se establecen las relaciones de producción. Las relaciones de producción pues van desde el punto de poder ordenar o que quizá el líder de la estructura social, por ejemplo, de la tribu, del clan o de la horda o del grupo de personas, pues el más fuerte o el líder quisiera ordenar pues a los individuos, a los participantes, a sus asociados, a las personas con las que convive. Les ordena precisamente qué actividades realizar, quiénes van a ir a cazar, quiénes van a ir a pescar, quiénes se van a quedar en la comunidad cuidando. Pues entonces ahí, con esa toma de decisiones, con esas órdenes, primeras órdenes que se les daba al grupo de personas, pues entonces ya se establecen las relaciones de producción. Más adelante, pues vamos a hacer énfasis con estas relaciones de producción. Lo que sí quisiera es que por favor subrayaran palabritas claves acá, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que es la comunidad primitiva y la separación del reino animal, pues yo creo que esto queda bastante claro, ¿verdad? Separación del reino animal y aparición de la sociedad humana. Aparición de la sociedad humana. Bien. Punto importante, aparecen las fuerzas productivas de la sociedad y los hombres establecen las relaciones de producción. ¿Sí? Sobre todo estos dos últimos, quizá los tuve que haber hecho con otro color, vamos a tratar de hacerlo aquí con otro color porque son de suma importancia para nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Nosotros aquí en este curso, pues que ya hemos visto que son las fuerzas productivas, ¿verdad? Y ya hemos visto también que son las relaciones de producción. Si ustedes se recordarán, estas son las dos divisiones de el modo de producción. Por un lado, las fuerzas productivas y por otro lado, las relaciones de producción, ¿sí? Pregunto aquí en clase para ver si tenemos clara la idea, chicos. Ahí en el chat voy a hacer una pregunta. ¿En qué consiste las fuerzas de producción? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿O qué conforman o cómo se conforman? ¿Cómo se conforman
las fuerzas productivas, perdón. Fuerzas productivas. A ver acá. ¿Cómo se conforman las fuerzas productivas? A ver, preguntita, la dejo ahí en el aire, que ya hemos trabajado un organizador gráfico de esto. A ver, dejo la preguntita abierta ahí, chicos. ¿Cómo se conforman las fuerzas productivas? Por ahí ya nos mandan unos datos. Trini nos dice por los medios de trabajo y las fuerzas de trabajo, ¿sí? Exacto, nos dicen por medio del trabajo, ¿sí? Muy bien, ahí está. Precisamente esto es, así se conforman las fuerzas productivas, ¿sí? Por medio de los medios de trabajo, en donde tenemos los instrumentos de trabajo y los objetos de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, la fuerza de trabajo. Sí, excelente. También Gustavo, también nos manda ahí por medio del trabajo y las sociedades y la sociedad de producción. Sí, por ahí vamos. La respuesta correcta es la que, o bien los componentes para las fuerzas productivas son los que menciona Trini, ¿verdad? Vamos a hacerle énfasis a eso y vamos a decir que las fuerzas productivas se establecen o se conforman por medio de los medios de trabajo y la fuerza de trabajo o la fuerza productiva, ¿sí? Fuerza de trabajo. Aquí está. Ahí está. Por medio de estas dos se conforman, ¿verdad? Y las relaciones de producción, que es aquella relación social que existe entre los dueños de los medios de trabajo y los trabajadores, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces vamos a continuar con nuestra clase. Continuemos y para esto vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de la comunidad primitiva y vamos a hacer otro organizador gráfico, ¿sí? Les voy a dar un par de minutos acá, porfa, para que podamos utilizar material didáctico en este organizador, que podamos usar crayones quizá, o que podamos usar crayones, o bien que podamos utilizar, pues, papel, ¿verdad? Para papel de colores para poder establecer este organizador gráfico. Vamos a escribir una definición de cada uno de estos periodos, entonces vamos a escribir una definición pequeña, ¿verdad? Del periodo pregentilicio y del periodo gentilicio. Entonces quizá también pudieran dejar el espacio para ellos si no lo hacemos después. Me queda alrededor de 2 minutitos, entonces vamos a dar 1 minutito y fracción para que puedan hacer este organizador, ¿sí? Por favor. Vamos a iniciar entonces con el periodo pregentilicio, ¿sí? Bien, coloquemos lo siguiente, por favor. Vamos a hablar de algunas características de este periodo, ¿sí? Primeramente, pues, este periodo pregentilicio tuvo esa forma embrionaria de las relaciones sociales. Eso quiere decir que acá se dieron las primeras relaciones sociales, ¿sí? Esas primeras órdenes, esas primeras decisiones que se tomaron, ¿sí? Como sociedad, pues aquí se dieron en este periodo pregentilicio y por eso se habla de una forma embrionaria, ¿sí? Además,